Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de un término en el que he estado trabajando durante este mes. Un término que a priori puede parecer muy sencillo, pero que si lo analizamos bien, lo diseminamos bien, vamos a ver que es mucho más complejo de lo que pensamos en un principio. El término es la autorreferencia, autorreferenciarse en uno mismo. Esto, como digo, puede parecer algo obvio y lo asocies al no dejarte llevar por las creencias de otras personas, por las opiniones de otras personas, a tener tu propia opinión de las cosas, de lo que tienes que hacer. Sin embargo, en este último mes, después de todo, digamos que, bueno, he vivido un verano como muy intenso a nivel emocional y después de todo este torbellino y de un montón de, ¿cómo decirlo? Opiniones, un montón de consejos, un montón de, sí, de consejos, pues para intentar aportarme un poco de luz, ¿no?, a esta situación emocional que estaba yo ahí atravesando. Pues cuando he regresado he tenido tiempo para estar más tranquila, para que todo se vaya sentando. He empezado a darme cuenta de lo que significa realmente el término de la autorreferencia. Y como digo, no solo se trata en no dejarte guiar por las opiniones o consejos o creencias de las personas que te rodean, con las que estás, con las que hablas, sino de hacer un trabajo más profundo y ir un poquito más adentro. A mi modo de ver, a mi juicio y bajo mi percepción, como digo, y en todos los vídeos, por favor, quiero que esto quede claro, que todo lo que yo hablo es bajo mi criterio y lo que yo considero y lo que yo voy entendiendo en la vida, que no tiene que ser lo que pienses tú, pero que yo ofrezco estos comentarios o estas divagaciones para que pues a lo mejor tú puedas observar que hay otras maneras de entender las cosas. Es simplemente eso, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Es mi percepción, lo que yo entiendo y lo que yo he podido experimentar con todas las vivencias que voy acumulando en la vida, ¿vale? Dicho esto, quiero seguir hablando de esto de la autorreferencia. Según mi percepción, según lo que yo estoy percibiendo de la vida, la autorreferencia, como digo, no es no dejarte influir o no dejarte arrastrar por las creencias, pensamientos, opiniones del resto, pero tampoco por las tuyas propias. Es decir, para mí el término de autorreferencia quiere decir trabajar en uno mismo fuera de toda creencia, trabajar sin creencia alguna. Y esto es muy difícil, es muy complicado porque daros cuenta que desde que nacemos estamos alimentando creencias nuestras, de nuestros padres, de la sociedad, de lo que vivimos y estamos creando y creando y creando y creando creencias. Ahora, de buenas a primeras, empezar a trabajar sin ellas, operar sin ninguna creencia es muy complicado, es muy difícil y yo estoy convencida que mucha gente no quiere hacerlo porque estamos como pensamos que nuestras creencias somos nosotros mismos y no queremos desligarnos de esa creencia que tenemos porque creemos que eso es así, que es verdad absoluta, nuestra verdad absoluta, y no queremos desprendernos de ella y vamos a trabajar desde nuestra creencia y vamos a decir, "Ay, yo me estoy autorreferenciando, yo estoy trabajando con mi referencia". No, estás trabajando con tus creencias. La autorreferencia es posicionarse en el punto neutro de nuestro ser y alejarse de todo tipo de creencia
trabajar sin el pasado y sin el futuro. Es decir, sin las experiencias previas que hemos tenido con esta u otras circunstancias parecidas, nuestra o de nuestros familiares o de la sociedad o de lo que hayamos visto, ni tampoco irnos al futuro y empezar a peliculear sobre lo que puede pasar si actúo de una u otra manera. Es decir, coger el punto en el que estamos ahora, sin pasado ni futuro, y actuar bajo una conciencia de neutralidad. Sé que esto es muy complicado y sé que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, yo creo que al final el autorreferenciarse es un trabajo que se va puliendo a través de los años y que supone renunciar a todo lo que has creído hasta este momento. Y como digo, el tema de las creencias es un tema complejo, porque hablamos mucho de las creencias limitantes. Yo he hablado mucho de las creencias limitantes y sustituir pues todas esas creencias limitantes, trabajar sobre ellas, anularlas, y sobre esas creencias limitantes, sobre ese vacío que hemos creado al eliminar esas creencias limitantes, introducir unas creencias pues más elevadas, más empoderadas, más positivas. Pero ¿qué pasa? Que al final las creencias siguen siendo creencias y siguen teniendo límites. Entonces, al final, cuando tú estás trabajando en ti misma, en crear una nueva versión de ti, lo estás haciendo a través de un sistema de creencias que puede que sea más positivo, puede que sea más elevado, puede que sea más abundante, pero no deja de ser un sistema de creencias igualmente limitante, lo mires por donde lo mires. Así que el tema de la autorreferencia, para mi juicio, es trabajar en uno mismo desde una visión objetiva de las situaciones, una visión neutra y una visión que te va a posicionar en un punto totalmente libre. Como digo, estamos tan arraigados a nuestras propias creencias, a nuestra propia experiencia de vida, que no estamos dispuestos a asumir, a soltar el control y, y a dejar de referenciarnos en el pasado, el futuro, porque estamos, como digo, tan apegados a esas creencias que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida, que pensamos que somos esas creencias. Y si sueltas eso, de repente te encuentras con que no sabes quién eres. Y es muy difícil, a lo mejor a tus 50 años, ponerte a crear una nueva versión de ti desde cero. Como digo, esto es algo que tiene que ser un proceso personal, que cada uno trabajará si quiere o no. Y yo no tengo la fórmula mágica de cómo trabajar la autorreferencia. Yo tengo mi propia experiencia, cómo se han ido dando las situaciones para yo llegar a estas conclusiones. Y no sabría darte paso 1, haz esto, 2, o sea, no podría. Es algo que ha nacido de mí, de mi inquietud, de mi no sentirme a gusto con las creencias, ni con un tipo de creencias, ni con otro tipo de creencias. Ha sido un proceso, como digo, íntimo, personal, y que ha nacido solo. Y yo creo que no todas las personas pueden trabajar en autorreferencia. No es que no puedan, es que no están dispuestas a asumir esa nueva versión de sí mismas o de sí mismos. O sea, realmente es mucho más cómodo trabajar sobre lo que ya sabemos, sea bueno o sea malo. El dicho, ¿no?, de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues es que estamos muy arraigados a ese tipo de creencias y de personalidades. A mí esto, digamos que el punto de inflexión en este trabajo de autorreferencia me vino este verano en una conversación que tuve.
estaba comentando yo pues una circunstancia personal y de repente yo estaba muy enfadada con esa circunstancia y pregunté, eh, pero es que ¿esto lo veis normal? Y cuando, según estaban saliendo esas palabras de mi boca, o sea, algo dentro de mí que no quise asumir en un principio, algo dentro de mí me dijo, ¿en serio estás preguntando si eso es normal o no? O sea, ¿será normal para esa persona? ¿Será normal para esa otra? ¿No será normal para aquella de allá? ¿No será normal para mí? Es que eso es muy subjetivo, querida. Es que eso... mmm, ¿de qué te sirve a ti que esa persona te diga, no, efectivamente, es que no es normal? Para tú decir, para que tu ego diga, ¿ves? Tenía razón. O sea, y fue como en ese momento desconecté y yo creo que estuve un par de horas un poco como medio ida, eh, haciendo nuevos circuitos en mi cerebro porque yo decía, es que sentido tiene todo esto que estoy contando. O sea, yo por qué estoy contando todo esto a gente por desahogarme yo cuando realmente sé que lo que piense esa persona eh, o lo que me pueda decir esa persona va a ser en función de sus propias creencias, de sus propios pensamientos, de lo que ha vivido, de lo que ha oído, de lo que ha visto. ¿Para qué le voy a decir a aquella otra lo que me está pasando si esa otra persona va a tener sus propios pensamientos, sus propias creencias sobre esa situación, sus propias experiencias, lo que ha vivido aquella, lo que ha vivido la otra, lo que ha visto, lo que no ha visto, lo que ha pensado? O sea, en serio. Y yo, eh, esto que era algo que yo sabía muy bien que no tenía que comentar, no por guardar secretos, ni por no comunicarme con las personas, no, ni mucho menos. No he hablado muchas veces de muchas cosas que me pasan porque soy consciente de que cada persona tiene su propio mundo, tiene sus propias creencias y que lo que opina fulanito no es lo que opina menganito y que aunque opinaran todas las personas igual y estuvieran todas las personas igualmente posicionadas en una versión, si yo algo dentro de mí me dice que eso me da igual, que algo dentro de mí me dice que lo que se ha estado haciendo siempre o lo que se debería hacer no va conmigo, no es lo que a mí me nace hacer en ese momento. Y fue ahí cuando empecé ese proceso de autorreferencia, ese proceso de dejar de escuchar creencias del pasado, vivencias del pasado, experiencias de vida del pasado, dejar de futurear con lo que puede ser en el futuro, con lo que debería hacer y ponerme en un punto neutro de existencia, de vida, mirar la situación de manera objetiva y trabajar desde un punto en el que no existieran creencias y en el que mi forma de actuar me trajera sintonía, me trajera equilibrio y me trajera sosiego. Para esto, para llegar a este punto, y esto sí que creo que es clave si uno quiere trabajar en la autorreferencia, primero, la observación. No todas las personas llegan a este razonamiento de cuando tú comentas algo que la otra, que lo que tú cuentas no le va a llegar a la persona como tú lo cuentas, sino como ella lo recibe bajo sus propias creencias, sus circunstancias, vida, experiencia, juicios, etcétera. Entonces, no todo el mundo llega a ver eso. Cuando eres capaz de ver que lo que tú cuentas no va a llegar a todas las personas igual, porque cada persona tiene su creencia y tiene y fijaros, aún os digo más, aunque todas las personas a las que le cuentes una circunstancia opinen igual, generalmente esa opinión es
una opinión basada en la sociedad, en las creencias en las que se ha estado trabajando en esa sociedad, y es una idea global de lo que se supone que está bien o lo que se supone que está mal. Entonces, si eso empiezas tú a ti te chirría algo dentro de ti que eso no va contigo, por muy establecido que esté en la sociedad, por que muchas personas te digan lo mismo, o porque sea lo que realmente se supone que hay que hacer, si no hay algo dentro de ti que no resuena, que tú no estás con eso, escucha, observa y empieza ese trabajo de observación de por qué esto que es normal para mí no lo es. Y empieza a hacer ese trabajo de investigación interna, de observar desde dónde has estado trabajando hasta este momento, en las creencias, y empieza a ir posicionándote, a ir desligándote de todas esas creencias del pasado. Sé que es algo complicado, que es muy difícil, pero os estoy diciendo así a grandes rasgos cómo he ido yo balanceándome en este proceso. Después de este punto importante que es la observación, y el segundo punto sería la ausencia de emoción. Y cuando digo la ausencia de emoción, digo ausencia de emoción, tanto emoción positiva como negativa. Entendedme que estoy utilizando término positivo y negativo para que sea mucho más comprensible. Lo que quiero decir, que sé que es o sea, que tengo yo en mi cabeza, lo tengo como muy, sé lo que quiero decir, pero no encuentro las palabras para que me podáis entender. Vamos a utilizar positivo o negativo para que sea más entendible, pero vamos. Hay que trabajar en ese punto neutro fuera de todo tipo de emoción. Si trabajas en ese punto neutro desde una emoción muy alterada, muy alegre, muy positiva, va a estar inclinada, o sea, tu posición va a estar hacia un lado o hacia otro. Lo mismo pasa si trabajas desde una emoción negativa, desde la rabia, desde el resentimiento. Si trabajas en ese punto neutro, que ya deja de ser neutro porque estás trabajando desde una emoción, entonces pues se produce ese desequilibrio. Es fundamental estas dos patas del banco para empezar a trabajar en la autorreferencia, y después, una vez establecido esta ausencia de emoción y sobre todo este proceso de observación que yo creo que es previo a todo, empezar a ir actuando desde una versión tuya pura, sin juicio. Y parece que esto es imposible, que siempre va a haber juicio. Probablemente siempre lo haya, pero tú ya vas a estar como más alerta y vas a ir sabiendo dónde atajar cuando te vienen pues esas inseguridades, a lo mejor esa vuelta al pasado, porque es que al final estamos utilizando el pasado en vez de como combustible para acelerar nuestra percepción, lo estamos utilizando como esa cuerda, ¿no?, que nos retiene y que no nos deja evolucionar. Entonces, vete dándote cuenta de dónde empiezan a surgir esas creencias que te vuelven a tirar hacia atrás, y posiciónate de nuevo en un punto neutro, en un punto ausente de emoción. Empieces a actuar de manera en la que sientas un equilibrio profundo. O sea, es un sentimiento que sabes que es por ahí. No sé cómo explicaros. Sabes que es por ahí, y podría decirse intuición. Dejadme que me piense yo eso de la intuición. No sé si es intuición o quizá sea un buen término para que podáis entenderme, pero escucha ese algo dentro de ti
que te impulse a actuar fuera de toda lógica mental de la mente humana, fuera de toda lógica de creencias del pasado, del futuro, y entra en acción desde esa posición. Y bueno, yo creo que nada más. Al final, como siempre, me he liado porque me empiezan a mí a emocionarme estos temas y me siento un poco frustrada el no poder explicar tal y como mentalmente lo percibo, pero no tengo recursos lingüísticos suficientes para hacerme entender del todo bien. Espero de todas formas pues que os haya llegado alguna pincelada de lo que quiero transmitir. Esta es información que no resuena con todo el mundo, no pasa nada, a lo mejor hoy piensas que estoy hablando en chino y dentro de 2 días pues a lo mejor ya empiezas a escucharme un poco en castellano o empiezas a entender un poco de qué va la cosa. Como todo, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su momento y está bien que cada uno trabaje en los niveles en los que se va encontrando pues con esa comodidad y esa neutralidad que nos va, digamos, moviendo hacia una nueva versión mejorada de nosotros mismos. Nada más, lo dejo aquí. Espero que os haya servido, inspirado y al menos que os haya hecho reflexionar. Un beso muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. We rise like tall buildings.